particularmente grato para mí, como comandante en jefe del Ejército, recibir en esta tarde y en esta casa, sede del Comando General del Ejército, del Comando en Jefe del Ejército, a este distinguido conjunto de empresarios, profesionales y técnicos consagrados a una actividad tan importante cual es la comunicación social. He dicho en repetidas oportunidades, y lo reitero más aún frente a este auditorio, que creo firmemente en el diálogo como el camino más idóneo para la relación entre los hombres. Es a través del diálogo que podemos conocernos. Por vía de mejor conocernos, mejor comprendernos. Y por vía de mejor comprendernos, recién poder amarnos, que es la más excelsa relación entre los hombres. Y es justamente en esta circunstancia particular que vive el país, en donde las relaciones institucionales, por las circunstancias conocidas, están limitadas, ustedes, hombres y mujeres dedicados justamente a esta actividad tan noble cual es la relación humana, constituyen el nexo, casi diría, insoslayable para facilitar ese diálogo fundamentalmente entre el gobernante y el gobernado. Y es en homenaje a esta función tan delicada y en homenaje a una conducta observada por quienes hacen opinión diariamente, a través de una opinión objetiva, ejercitando una libertad responsable y en procura de un bien tan excelso como es la verdad, es en homenaje a este conjunto que hoy el Ejército abre sus puertas para recibirlos como huéspedes y brindarles esta exposición. Y en esta exposición nos hemos fijado también como objetivo hacer conocer a ustedes nuestra verdad. A ustedes que son justamente los que han hecho de la defensa de la verdad una causa. De esa verdad que es menester con esfuerzo desentrañar a diario dentro de la insidia y de la mentira. De esa verdad que es menester a diario con coraje afirmar. De esa verdad que es menester a diario con imaginación proyectar, difundir y hacer comprender. Y la verdad que hoy queremos hacer conocer a ustedes y por medio de ustedes a todos los hombres de buena voluntad es justamente cuál es la realidad de la subversión en la Argentina y la lucha que contra la subversión las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército están empeñados de tiempo atrás. Y es justamente porque necesitamos que esa verdad sea conocida y por conocida comprendida, porque resulta justamente difícil pensar que no pueda ser comprendido a punto tal que se nos enjuicie por no respetar justamente aquello que defendemos aún a costa de la sangre de nuestros hijos más queridos. Y yo me pregunto, si consideramos al hombre criatura de Dios, que tiene a Dios como origen y reconoce a Dios como fin, y que de Dios ha heredado el don más preciado, cual es el de su libertad, ¿qué derecho humano más sagrado hay que
esa libertad para que el hombre pueda autodeterminarse y dentro de un clima de dignidad poder realizarse plenamente. Y el hombre argentino, en ejercicio de ese don de la libertad cedido por Dios a esa criatura, que es el hombre, se ha autodeterminado y ha elegido un estilo de vida dentro del cual quiere vivir y realizarse. Y es contra esa agresión que las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular reaccionan en defensa de ese principio esencial del hombre argentino, que es su libertad. Esa es la razón de nuestra lucha. Y esa es la razón que no siempre es comprendida, a punto tal, repito, que nos coloca como conculcadores justamente del bien que pretendemos afirmar. Señores, hemos dicho en repetidas oportunidades que la subversión es un fenómeno global y consecuentemente si decimos que la subversión nos agrede, debemos interpretar que su agresión es también tan global como es global el fenómeno de la subversión. Y es justamente a través de esa agresión global que se pretende conculcar la libertad del hombre argentino y cambiar su sistema de vida por otro a través de la intimidación, a través de la privación de la vida, de militares, de policías, de periodistas, de sacerdotes, de trabajadores, de empresarios. Se pretende conculcar ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebro, de la confusión de nuestra juventud, de desapegarnos a eso que nunca debíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales, de familia, de patria, de dignidad. Esa es la subversión. Y ese es el flagelo contra el cual las Fuerzas Armadas luchan y pretenden ser comprendidas. Eso es un poco en sí el sentido de esta convocatoria a esta conferencia. Mi responsabilidad en este caso, por un lado, el respeto debido a ustedes y a través de ustedes al pueblo argentino, y la concomitancia directa que entre una y otra cosa existe, el caso grave de la subversión, me obliga a no soslayar la responsabilidad de hacer una referencia al mismo, aun cuando me aparte del núcleo central de la convocatoria para esta reunión. A condición que la visión de la rama no nos pierda la visión, no nos haga perder la visión del bosque. El llamado caso Greiber es algo importante, trascendente, espectacular, pero es una parte de un todo al cual nos hemos de referir luego en particular, que es la subversión, porque el caso Greiber es un caso de subversión. ¿Qué es el caso Greiber? A raíz de una investigación que realiza la policía de la provincia de Buenos Aires sobre el tráfico ilegal de divisas, y con motivo de declaraciones prestadas por determinado grupo de personas, documentos capturados y pruebas testimoniales, la investigación llega al conjunto de personas denominado Grupo Greiber. Juan Greiber, Isidoro Miguel Greiber, Lidia Elba Papaleo, Rafael Yanover, Orlando Benjamín Reynoso, Francisco Fernández Bernardes. Y además,
a los derechohabientes de la sucesión David Greiber y Jorge Rubinstein. Esto sin perjuicio de que de la prosecución de las actuaciones puedan otras personas ser incluidas en esta acta institucional. Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan a quienes forman opinión a través de ustedes, que es decisión irrevocable de las autoridades militares, en este caso, y las políticas también, llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Y hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria militar. Pero hemos prometido a la nación ganar la paz, que no es negociar la paz, es ganar la paz para ofrecer al pueblo argentino una paz que merezca ser vivida, como la merece el pueblo argentino. Y esa paz es palabra de militar que la hemos de obtener. Señores, les pido perdones por esta emotividad, pero es producto de las circunstancias. Y volviendo al tema, esta exposición tenía por objeto, como dije, hacer conocer a ustedes la dimensión de la subversión en la Argentina, estado actual, medidas que se han tomado, etc. Ese trabajo estará a cargo del personal del Estado Mayor del Ejército, que tendrá a cargo de forma sucesiva exponer ante ustedes. Terminará esta entrevista con la palabra del señor jefe de Estado Mayor, quien, accediendo al requerimiento de algunas preguntas que ustedes han tenido la amabilidad de hacer llegar, serán respondidas por el señor general Viola. Mi deseo más ferviente hubiera sido compartir con ustedes este acto, en toda su extensión, y fundamentalmente de haber sido posible en su etapa final el de la pregunta y la respuesta. No escapa al conocimiento de ustedes el compromiso que tengo en el día de mañana de viajar al exterior y las consecuentes obligaciones que en la víspera esto me plantea, razón por la cual, pese a mi deseo, he de abandonar la sala en unos minutos más. Previo, convocarlos a ustedes y por intermedio de ustedes a todos los hombres de buena voluntad para sumarse a este esfuerzo de construir esa paz que, repito, no será jamás una paz negociada. Será una paz que merezca ser vivida como la merece vivir el pueblo argentino. Señores, por la atención dispensada, por la prueba de confianza de haberse acercado acá, a nuestra casa y este lugar de trabajo, en nombre del Ejército Argentino, muchas gracias. Tengan buenas tardes.
recurre a la violencia armada abierta en otras áreas, acompañando a todas y cada una de estas acciones. Esa preparación psicológica de que antes hemos hecho referencia también busca proporcionarle la necesaria apoyatura a nivel internacional. Así movilizaron la opinión pública mundial contra el uso de artefacto nuclear cuando solo Occidente lo poseía. Así lograron crear un formidable movimiento de opinión pública mundial adverso a la intervención de países no comunistas en el sudeste asiático. Así lograron neutralizar la permanencia de la desfavorable repercusión de la represión sangrienta en Europa Oriental. Así pretendieron y pretenden aislar a los países de América que enfrentaron la subversión marxista, y así hoy pretenden aislar a nuestra república. Esa acción que desarrolla el marxismo internacional como medio para lograr el predominio a través de la implantación de la doctrina marxista es permanente, integral, universal y multiforme. Puede ser clandestina, pero también abierta y violenta. Puede emplear la fuerza, pero no se limita a las Fuerzas Armadas. Todas las formas de lucha y todos los procedimientos en los diversos campos de la actividad humana le son lícitos. El accionar, por lo tanto, está dirigido a la conciencia y la moral del hombre, a fin de afectar los principios que lo rigen para reemplazarlos por otros acordes con su filosofía. Por ello, la acción subversiva afecta a todos los campos del quehacer nacional. El objetivo final de la subversión es la toma del poder mediante la sustitución del gobierno establecido. Causas. Dado que la subversión es un método, no requiere causas, aunque sí debe considerarse que existen circunstancias que tornan favorable la aplicación de este método. Una de las más visibles es la existencia de frustraciones de cualquier carácter en la población, donde por supuesto las económicas desempeñan un papel muy importante. La imposibilidad de los estados para satisfacer las expectativas de la población y sus crecientes demandas son motivo de hábil e intensa explotación por parte de la subversión, que las hace aparecer como un justificativo para su accionar. Cabe destacar que esto ocurre en estados democráticos sólidos en su concepción y en la estructura de sus instituciones, a la vez que eficientes en la gestión de sus poderes. Pero recibida la orden de combatir la subversión, la realidad se hizo rápidamente visible, y estas fuerzas, alentadas por la comprensión y la colaboración de la población, iniciaron su paulatina y eficaz acción, colocando a estas bandas en la situación de profunda crisis que fuera señalada y que constituye un paso trascendente hacia su aniquilamiento definitivo. Nada más. La agresión de una ínfima minoría extranjerizante que pretende imponernos por la violencia y el terror un sistema extraño a nuestra nacionalidad, a nuestra religión y a nuestra historia. En esta lucha, el hombre argentino es objeto y sujeto, por lo que adquiere gran trascendencia que el problema subversivo llegue hasta él adecuadamente tratado, de manera tal que pueda comprenderlo y luego defenderse del agresor, contribuyendo desde su puesto
y desde el puesto que cada uno ocupa en la sociedad, a eliminar este flagelo. Las Fuerzas Armadas, que son el instrumento organizado por la nación para su defensa y para defenderla de cualquier tipo de agresión, han sido el blanco preferido de los ataques de esta subversión, por cuanto su capacidad, cohesión y espíritu de sacrificio son los principales obstáculos que se le oponen en su afán de sojuzgar al pueblo argentino. Pero todos los que trabajan en este país son sus enemigos, los enemigos de la subversión. Desde el humilde obrero, que con su diaria labor ayuda al progreso del país, hasta el empresario que produce y genera fuentes de trabajo, pasando por los sindicalistas, sacerdotes, periodistas, educadores, agentes de policía, profesionales, etc. Hace ya tiempo que las Fuerzas Armadas encararon la lucha contra la subversión marxista. Al respecto, conviene recordar que el 25 de mayo se encontraban detenidos o prófugos la masa de las cabezas de las bandas delincuentes subversivas. La amnistía que se sancionó en esa oportunidad y las facilidades otorgadas por el partido gobernante permitieron que la subversión se infiltrara, extendiera y desarrollara hasta constituir un riesgo cierto para la integridad de la nación. En cuanto al PRT-ERP, demostrar su capacidad y tratar de disminuir al menos la presión que se estaba llevando sobre Tucumán, sobre la banda Ramón Rosa Jiménez. Y como más importante para el PRT-ERP y también para Montoneros, incrementar su infiltración y su acción disociadora en todos los ámbitos de la vida nacional para llevar a una situación tal que le permitiera la conquista del poder. La evidencia de los hechos señalados, más la constancia de la afluencia de delincuentes subversivos hacia Tucumán, que en una especie de relevo trataban de mantener vigencia para las operaciones de esta compañía, pese a las bajas que sufría cada vez el mayor número, llevaron a la fuerza a insistir largamente ante el gobierno para que autorizara su intervención en el resto del país. El gobierno constitucional, mediante los decretos 2770, 2771 y 2772, materializó el 6 de octubre del 75 la responsabilidad primaria del ejército en la lucha contra la subversión en todo el ámbito nacional. Lo que hace a la acción de gobierno, y a título de ejemplo, solamente mencionaré, y en forma muy sintética, algunos aspectos de las estrategias sectoriales en desarrollo. En lo económico laboral se buscan estructuras del Estado, empresarias y obreras, ideológicamente depuradas de la subversión, representativas y ajustadas a sus finalidades específicas, capacitadas para satisfacer y canalizar las legítimas aspiraciones de sus representados y que lleven al desarrollo de fluidas relaciones entre la parte empresarial y obrera y que permita lograr el eficiente funcionamiento del aparato productivo del país y un mejoramiento del clima socioeconómico. La eficiencia de esta acción alcanzó resultados ampliamente satisfactorios, reduciendo sensiblemente el accionar subversivo y permitiendo que el proceso de reorganización nacional fuera avanzando en el ordenamiento de la nación y sentando las bases para la definitiva proyección hacia los objetivos buscados, que van mucho más allá de la simple destrucción de la subversión. La eliminación de la casi totalidad de los principales cabezas del PRT-ERP, Santucho, Urteaga, Mena, Carrizo, la detección y destrucción de las principales imprentas a nivel nacional, tanto del PRT como de Montoneros. La detección y desmantelamiento de la fábrica de armas que llamaba Montoneros José Sabino Navarro. El aniquilamiento del secretariado político a nivel nacional de la banda de Montoneros. La eliminación de buena parte de las llamadas conducciones regionales y elementos armados
de las distintas organizaciones subversivas en todo el país. Como resultado de esta presión y la incertidumbre que ella genera en los elementos remanentes de las organizaciones subversivas, se ha podido detectar el paulatino incremento de desertores que en los últimos tiempos se ha acelerado en cantidad y en cuanto al nivel jerárquico que ocupaban dentro de la organización, así como también abandono de armas, explosivos y materiales de propaganda. Hace su ingreso al Salón Blanco de la Casa de Gobierno el presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla. En instantes pondrá en funciones al licenciado Alejandro Estrada, nuevo secretario de Comercio de la Nación. El presidente de la Nación Argentina decreta: acéptase la renuncia presentada por el señor secretario de Estado de Comercio, doctor Guillermo Cándido Bravo. Artículo segundo. Dánsele las gracias por los importantes servicios prestados. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado Videla Martínez de Oz. Buenos Aires, 19 de abril de 1977. Visto lo propuesto por el Ministerio de Economía, el presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Desígnase secretario de Estado de Comercio al licenciado en Economía, don Alejandro Manuel Estrada. Artículo segundo. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado Videla Martínez de Oz. Señor licenciado Alejandro Manuel Estrada, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Estado de Comercio para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el progreso de la organización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro, y así no lo hiciere Dios y la patria os lo demandan. El presidente de la Nación acaba de saludar al exsecretario Guillermo Bravo y también al flamante secretario licenciado Alejandro Estrada. De esta forma concluye la ceremonia cumplida en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, presidida por el presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla. Numerosos medios nos han hecho llegar
una serie de preguntas que deseaban fueran contestadas en esta oportunidad. Las hemos recibido y luego de reunir a las de contenidos similares y considerar todas aquellas que expresamente quedaron satisfechas durante el transcurso de las exposiciones, hemos retenido 21 preguntas que a continuación contestaré. Pregunta número 1. Junto a las formas clásicas de la subversión armada, existen otros tipos como la subversión económica. ¿Cuál es el accionar y la filosofía de las Fuerzas Armadas contra este modo de delincuencia? La filosofía y el accionar de las Fuerzas Armadas en su lucha contra la subversión es integral y global, como ya lo expresáramos en varias oportunidades. Para cualquier observador del desarrollo de la subversión en la Argentina, que ésta encontró periodos en donde su accionar resultó facilitado e incluso apoyado por determinadas estructuras o grupos del aparato gubernamental, tanto en el plano nacional como en algunas provincias. Su infiltración, mimetizada bajo la faz política, le permitió penetrar en organizaciones de este tipo y a través de ellas acceder a puestos y funciones de relevancia en la conducción del Estado. Nadie podrá olvidar la etapa inmediatamente posterior al 25 de mayo de 1973 y la evolución del proceso argentino los puso en evidencia, surgiendo nítidamente cuáles eran sus fines y sus objetivos. Se sustanció ante el Juzgado Federal número 2, causa número 22963 de La Plata, habiendo recaído en el mismo, con fecha 2 de octubre de 1974, el sobreseimiento provisional. La causa fue archivada. La subversión es producto de robo y extorsiones, siendo la restante ayuda exterior de grupos y o países de ideologías marxistas. Ese dinero, que es mucho, convertido a dólares, es mantenido en su mayor parte fuera del país, depositado en bancos extranjeros, que por supuesto financian el desarrollo de esos países y entran por partes ilegalmente al país. Otra modalidad adoptada es la de comprar empresas de distinta índole para que sirvan de fachada legal de sus actividades y le permitan, en lo posible, incrementar sus capitales. Esta política, la de la compra de empresas, en general ha fracasado. En relación al manejo interno de fondos, las bandas cuentan con un elemento encargado de las finanzas, el que en base a las necesidades locales y nacionales reparte el dinero, que es usado para comprar casas, autos, armas y materiales, para sueldo de sus militantes y para otras necesidades que deseaban fueran contestadas en esta oportunidad. Las hemos recibido y luego de reunir a las de contenidos similares y considerar todas aquellas que expresamente quedaron satisfechas durante el transcurso de las exposiciones,